Evolutivo que analizamos en psicología. Los solteros estaban acompañados de novias y ya los casados estaban más asociados a estar acompañados por personas con las que tenían un vínculo más cercano y que estaban en actividades relacionadas con esos compromisos familiares. Y los separados, en ese encontramos la palabra amiga como la más frecuente. En cuanto al tipo de vehículo y tipos de lugar mencionados donde ocurrió el robo, en el caso de los camperos encontramos los parking o parqueaderos, las camionetas en los parques, seguramente asociados que son vehículos que necesitan más espacio físico para el parqueo y donde los vehículos en Colombia no hay muchos sitios de parqueo, todos los carros grandes muchas veces utilizan los sitios públicos que no tienen pues un acompañamiento de vigilancia y seguridad. Y como ya lo habíamos mencionado, pues en el caso de los vehículos que eran utilizados para domicilios, era cercano al lugar de trabajo. En esta figura lo que podemos encontrar es que en la modalidad de atraco, las horas donde se encontraba más concurrencia eran entre las 9 de la mañana y las 12 del día, y en la modalidad de alado, la hora de mayor concurrencia era entre las 18 horas y las 21, es decir, de noche. Ahí encontramos que la modalidad de alado estaba más asociada a personas que no contaban con un parqueadero propio donde guardar su carro y utilizaban los alrededores de su edificio, de su vivienda, para dejar durante toda la noche el carro en ese lugar. En cuanto al valor del vehículo, vemos que la gama media, es decir, no los muy baratos, no los carros de alta gama o de lujo, son los robados, sino aquellos que se encuentran en un promedio entre los 15 millones de pesos y 25 millones de pesos, que daría el estándar de un carro al cual puede acceder una población de un estrato socioeconómico medio. En cuanto a la diferencia de vocabulario asociadas a la modalidad de hurto de vehículo, bueno, si nosotros hacemos este análisis entre alado y atraco, vamos a encontrar que en el primero, y estos componentes psicológicos pueden ser interesantes para poder reflexionar frente a los primeros auxilios psicológicos o la primera intervención en crisis que pueden llegar a necesitar recibir las personas que van a hacer una denuncia, con la finalidad de que la información volcada en la denuncia aporte en cantidad y calidad al sistema judicial para hacer la investigación del delito. En el primero encontramos pues una sensación de no predecir la situación, de no tener mayor información tanto a nivel de hora o del modus operandi, a diferencia en la de atraco, donde lo que encontraríamos es una percepción de violencia más alta, ya que está acompañado por la amenaza, como lo vimos por el desplazamiento de la persona dentro del mismo vehículo al solicitarle que se pase a la parte trasera del mismo, y donde también puede estar acompañado del robo de otro tipo de artículos de la persona, como la billetera, el dinero o el robo de sus tarjetas de crédito para ser utilizada en los cajeros. Entonces ahí encontramos que puede acompañarse por otras modalidades delincuenciales. Lo que podemos, aparte de algunas orientaciones frente al primer abordaje de primeros auxilios psicológicos que ya mencionamos, también es importante decir que hacer este tipo de análisis textuales que no solo denoten los datos registrados oficialmente,
puede ayudarnos a una caracterización del delito que nos permita aplicar de manera más apropiada el análisis de credibilidad de testimonio y que pueda también ayudarnos, pueda ser útil como instrumento para descartar hurtos que sean reales y otros que sean fraude, es decir, donde la persona recurre a la aseguradora o a una denuncia judicial para recuperar el monto de ese dinero del carro, pero se ha encontrado que lo vendió previamente a otra persona o lo tiene escondido mientras reclama el dinero. Entonces eso puede ser una línea de investigación que se puede abrir con este tipo de datos. Al igual, pues el conocer las horas y modus operandi de este tipo de delitos también pues, nos pueden servir de insumo para el diseño de políticas eficientes y eficaces a nivel criminal para hacer prevención de estos delitos y también para poder tener capacitación del personal que aborda y recibe este tipo de denuncias y hacer campañas de prevención también antes de que las personas adquieran un vehículo frente a normas de seguridad para evitar ser víctima de estos delitos. Muchas gracias. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então já passar ao tema de Psicologia da Corrupção na Função Pública. Dr. Luís Alberto Pimentel Santiago. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Antes que nada, agradecer a Carlos Collares y a todo su equipo técnico y a la Universidad de Lusófona por permitirnos compartir con ustedes este momento de agradecimiento y también para compartir conocimientos, experiencia y amistad con todos los colegas de Lisboa, Portugal. Asimismo, quiero compartir con ustedes también que tenemos la presencia de 3 psicólogos peruanos que hemos hecho el esfuerzo de venir a compartir hasta Lisboa para poder conocer también sus realidades y ver todas las exposiciones que están brindándonos para poder llevar a nuestro país algunas soluciones y algunos datos que nos presentan en sus informes. Bien, en este tema que es muy controversial, no solamente en Perú, sino creo que en todos los países del mundo, el problema de la corrupción. Escuchaba en la mañana al expositor de Ecuador que había impunidad en Ecuador para realizar investigaciones respecto a la violencia de género, y no solamente creo que en Ecuador, en todos los países, la impunidad creo que es una de las causales por las cuales los países no pueden desarrollarse. El Perú no es ajeno a ello, tenemos pues la definición de corrupción, que es destruir todo, destrozar todo. La corrupción destroza todo el sistema, todo un sistema de gobierno, y para ello las autoridades, los funcionarios públicos, que deberían ser el modelo de conducta para seguir un ejemplo de gobernantes, son los primeros en transgredir las conductas de ética, de moral. En nuestro país también sucede lo mismo. Siguiendo con este índice de percepción de la corrupción en el Perú, también tenemos que la corrupción comprende pues esta amplia gama de delitos. En la mañana también escuchaba de cohecho pasivo propio. Cohecho pasivo propio es un delito, parece universal. Los jueces, la policía, la fiscalía, por dádivas, por algún dinero o por alguna acción, facilitan la obtención de algún beneficio. Esa es la conducta que mantiene esta conducta corruptible, ¿no? El dinero o el poder. Conversaba pues con 2 colegas también en el desayuno, si es el dinero o el poder lo que nos lleva a la corrupción. Parece que para algunos es el dinero,
lo que nos lleva a la corrupción, y para otros es el poder. Se analizaba que también había gente que en realidad tiene muchísimo dinero, pero también entra al juego de la corrupción. Entonces, ¿dónde está la explicación conductual al respecto? En el Perú, en la época de Fujimori, el presidente que está detenido, está preso, está sentenciado a 25 años, un presidente de la República sentenciado a 25 años por corrupción, señalaban que he sido psicólogo del presidente del Poder Judicial, he sido psicólogo del ministro del Interior, he sido psicólogo del presidente del Congreso de la República de esa época. O sea que en esa motivación es lo que me llevó a analizar el por qué se mantiene una conducta delictiva en funcionarios públicos y en personas que no tienen la necesidad del dinero. Se compró medios de comunicación, a los directores, presidentes de estos medios de comunicación con dinero. Pero mi pregunta en esa época era, ¿necesita un presidente, un director de medios de comunicación más dinero? Si es el dueño de los canales de televisión, si son los dueños de los medios de comunicación, ¿para qué más dinero? Yo no comprendía, no entendía hasta ahora por qué los funcionarios públicos de alto nivel pueden dejarse llevar por ese bichito de la corrupción que todos tenemos. Se comentaba también que la corrupción nace con uno o es inherente al ser humano. La corrupción, la conducta corruptible, ¿nace con uno o es inherente al ser humano esta conducta de corrupción? No hay perfiles también para señalar que tales características de personalidad o tales características conductuales pueden predecir que la conducta de la corrupción se pueda instalar en este tipo de personas. Por otro lado, los funcionarios públicos que son cargos de confianza no los escogen, no sé si en todos los países, los ministros, los presidentes regionales no los escogen por meritocracia, sino por cargo de confianza, por amistad. Ahí viene pues lo que le llaman las amistades, las familias, ¿no? Hay delitos, nepotismo y otro tipo de delitos que podrían darse en la administración pública y por el cual se rodean de familiares y no de personas capaces. Esto produce resultados injustos, ineficientes y antieconómicos. Hablaba de eficiencia y eficacia en la mañana también. Esta conducta de corrupción también puede generar este tipo de problemas económicos y de eficiencia y eficacia. Se señala en el Perú de que solamente hay un responsable. ¿Ustedes creen que hay un solo responsable, el que se corrompe o el que corrompe a la persona? Los dos son responsables, el que da y el que recibe. El que da está emitiendo una conducta y el que recibe también. Por lo tanto, los dos deberían ir presos, ¿no es cierto? Entonces, sigamos, acá se les mide el beneficio porque no pueden pagar y los que pierden licitaciones para suministrar bienes o servicios debido a sobornos pagados por otros. Ahí viene la competencia desleal. Por amistad se contratan servicios, se busca que la persona sea familiar, genere un nuevo RUC, genere una empresa y se asegura su participación en las licitaciones públicas. Es otra forma de corrupción. Vamos a la tolerancia a la corrupción. Muchos funcionarios públicos presentan doble estándar ético, doble moral y doble discurso. Para la foto, como decía José, para la foto, para lucirse, quieren estar presentes, pero para la acción, para ejecutar las obras, para ejecutar el trabajo profesional en los penales, en la policía, en nuestras instituciones públicas, no está el funcionario público. El funcionario público, el de cargo, el de alto nivel, solo quiere la publicidad si es buena, ¿no? Si es mala, se esconde, no da la cara, no se enfrenta a la realidad. Pero nosotros los trabajadores, los que somos la mayoría, siempre vamos a estar presentes en estas acciones positivas, buenas, trabajando con bastante deficiencia, bastante pocos recursos, pocos medios en el ámbito penitenciario, en el ámbito policial, sin recursos, sin medios, tratamos de hacer nuestro trabajo profesional.
La tolerancia a la corrupción se ha hecho un estudio, según el sociólogo Gonzalo Portocarrero, la define como un sistema de gobierno que ignora el servicio público, que debe brindar las instituciones al Estado y que sirven de intereses particulares. Nosotros servimos al Estado o nos servimos del Estado. Ese es el dilema. ¿Vamos a servir al Estado, vamos a servir a la ciudadanía o nos servimos de ellos para poder vivir bien? Funcionarios públicos que favorecen a parientes y amigos, hay una alta tolerancia en la comunidad, en la sociedad peruana se está viendo que hay una alta tolerancia, una tolerancia media y un rechazo definitivo a la corrupción. Si ustedes pueden ver el cuadro, en el Perú ya se está instalando que la corrupción es algo normal, es algo que tiene que darse porque a todo el mundo le pasa, en todo el mundo se da, todo el mundo lo hace. Por lo tanto, se está aceptando esta conducta de corrupción como algo normal en el Perú. Ahí están las estadísticas. Señala que un funcionario público favorece a un 65% tiene alta tolerancia, una tolerancia media 23% y un rechazo a esta conducta solamente un 8%. Dar un obsequio o dinero para agilizar un trámite público, la gente lo tolera, un 71%. Medianamente lo tolera, un 20%, y el rechazo a esta conducta solo un 11%. Entregar dinero para que no le apliquen una multa de tránsito, una papeleta por pasarse una luz roja, como estaban conversando, solamente tenemos que tolera más que un 4% rechaza esta conducta y un 77% acepta esta conducta y el término medio un 18%. Llenar documentos con datos falsos para, por ejemplo, allá hay un sitio que se llama Zángaro, donde fabrican títulos, donde te entregan un brevete profesional, donde te obtienes documentación que acredita que has pasado por una universidad, que has acabado un colegio secundario, y como las autoridades, tú le das un dinero y lo pasan y vas a encontrar pues que hay funcionarios públicos que no han acabado secundaria, como hay un candidato presidencial que le han cuestionado su maestría y su doctorado acá en España, creo que en Europa, están siendo investigados en la Universidad Complutense, si es que la tesis presentada ha sido un copia-pega, ¿no? O monografías.com o el Rincón del Vago, que son páginas que ingresan algunos profesionales para obtener su título. Bien, entonces, siguiendo con esta cadena de la corrupción, se ha establecido también una pirámide, en donde en la parte alta, en la parte de la punta, tenemos a la mafia, al grupo que comparten el poder, reciben beneficios o prebendas y resultan los protagonistas de la corrupción. Pero este grupo que está arriba son los que están bastante protegidos, gente que está bien escondidos, bien camuflados, dirigen la corrupción, entregan el dinero y por ahí viene pues lo que nosotros llamamos el lavado de activos. No sé si será un delito a nivel internacional, nacional, el lavado de activos, producto del narcotráfico generalmente, y pueden poner pues una cadena de boticas, pueden poner una agencia de viajes, pueden poner aerolíneas como Aerocontinente en Perú, que también está preso el presidente de Aerocontinente, una línea de primera en Perú, pero que también se descubrió como corrupción y narcotráfico. Y en la parte media tenemos a los clientes, que no participan en el poder, pero sí apoyan con su complicidad activa o pasiva, a cambio reciben incentivos. Se busca un funcionario público, los que tengan cargo, que tengan nivel, y se empieza por ahí el jefe de compras, el jefe de ventas, el administrador, el contador, que puede acomodar las cifras, que puede rendir cuentas a través de documentación falsa. Ya tenemos esta conducta, creo, desde la época de Al Capone, donde el contador estaba siendo buscado para poder desaparecer las pruebas. Y se veía también pues que en este tipo de delito en Estados Unidos se corrompían los jueces, se compraba jurados. Es más, conversando también con colegas que nos estaban analizando que la corrupción, creo que parte en lo religioso, ¿desde cuándo nace la corrupción? ¿Quién lo vendió a Cristo? ¿Quién lo vendió a Jesús? Judas, por 30 monedas. Recibió parte del dinero y lo vende a Dios o a Jesús, ¿cierto? Entonces, y tenemos en la parte baja los excluidos. Sus derechos son burlados o ignorados, reciben muy poco o nada. Comentaban los colegas anteriores que también los trabajadores, los
los choferes, de repente las personas que manejan vehículos, no son los afectados, los transeúntes, los peatones, sino las autoridades que no prestan atención. En Perú tienen 100 papeletas, deben 10.000 soles, 20.000 soles, 100 papeletas, 200 papeletas y siguen circulando. ¿Sabe cuándo aparecen? Cuando aparecen con esas multas, cuando hay un muerto. Cuando atropellan y matan a alguien, recién aparecen, sale su nombre, la nueva comunicación. Tenía 100 papeletas, tenía 200 papeletas, tenía 10.000 soles. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no lo sacan antes? ¿Por qué no previenen la conducta delictiva? Nosotros tratamos de trabajar en psicología jurídica la prevención del delito. Bien, la corrupción se puede estructurar entre quienes controlan el poder, los parcialmente beneficiados y los ignorados. Según Colbert, las personas actúan correctamente no por sus valores, sino por el miedo a las consecuencias. Esto corresponde al nivel preconvencional de moralidad. ¿Quién define lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Hay conductas que se dicen correctas, pero para otras, la percepción de otras personas es incorrecto. Conversamos y decíamos, ¿quién moraliza a los moralizadores? ¿Quién tira la primera piedra? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién va a denunciar la corrupción y los malos manejos en el Estado? Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú del año 2015, hecho por Proética. Esta encuesta fue aplicada entre octubre y noviembre de 2015 por Ipsos Perú, 1.308 individuos, la muestra en 16 ciudades, y los resultados estadísticamente son representativos a nivel nacional. Más de la mitad de los peruanos cree que existe solo un responsable frente a un acto de corrupción, y creemos que son dos los responsables, por las personas que están incluidas. Un 82% señala que el crimen organizado ha logrado infiltrarse en la política. Ahora tenemos dos candidatos presidenciales que este domingo 5 de junio hay elecciones en Perú. En la segunda vuelta, dos candidatos, no vamos a votar nosotros, los tres que estamos acá en Perú, obviamente, pero ya son 3 votos menos para el candidato PPK, y queda solamente Keiko Fujimori, la hija del expresidente que está preso por corrupción. No sé si es bueno elegir entre SIDA o cáncer. SIDA o cáncer se va a elegir en el Perú este domingo 5 de junio. Un 38% a través de los mecanismos de financiamiento de campañas electorales. Las campañas electorales son financiadas, se ha demostrado en varios países, por el narcotráfico. México, sin ofender, dice que es un narcoestado, ¿no? Sin ofender a nadie. Colombia, también Ecuador son vistos así en los países por la violencia de las FARC y otras cosas más. En Chile, en Brasil, tenemos una presidenta ya retirada, denunciada, y está subiendo un vicepresidente. En la mañana en Portugal, sin ofender, también escuchaba decir que hay un BPD, no sé qué problemas hay también con los funcionarios públicos acá. No conozco mucho el portugués, pero he tratado de ver que hablan de la Fiscalía, del Ministerio Público, y creo que es un mal que percibe en todos los países. Un 22% conexiones con funcionarios en puestos claves. Ahora se percibe la corrupción en los partidos políticos. Los líderes políticos tienen que tener más cuidado al seleccionar sus congresistas. En el Perú hay 16 presidentes regionales procesados, 3 de ellos presos, y uno de ellos postuló como presidente de la República dentro de la cárcel. Hacía su campaña y salió a postular a hacer un mitin con permiso de la institución de la cárcel. Esa es la realidad peruana. La Contraloría General de la República, que es el ente rector, el auditor de la corrupción en el Estado peruano, ha denunciado 7.300 funcionarios por corrupción en los últimos 6 años. De ellos, solo 33 nomás están sentenciados. Imagínense, 7.307 funcionarios denunciados por corrupción y solo 33 son sentenciados. Los demás siguen el proceso, o se han archivado o han prescrito el delito. Ya prescribió el delito, ya pasaron los años y se archiva. ¿Eso qué significa? Que también hay corrupción, hay arreglo, como decía, arreglo en este sector. Según el especialista peruano, el peruano está acostumbrado a la corrupción y se puede percibir al mismo tiempo como cómplice y víctima de ella. Víctima y victimario, para obtener beneficios o evitar sanciones.
Los peruanos han dejado de evitar la corrupción porque cada vez que se convencen más de que la situación no cambiará. En el Perú nos estamos acostumbrando y en el inconsciente colectivo estamos ingresando estas expresiones. Otorongo no come otorongo. Nadie puede cambiar el sistema. Un congresista juramentó y dijo, por Dios y por la patria. Se equivocó, dijo, por Dios y por la plata. Y le tiraron las monedas y el congresista, sinvergüenzamente, ¿verdad?, dijo, sí, por Dios y por la plata. Y otro expresidente dijo, la plata viene sola. La plata viene sola. Y el último dijo, yo soy un cholo con plata. No puede haber un cholo con plata. Y el otro postulante dijo, yo tengo plata como cancha. ¿Se dan cuenta cómo va asociado toda esta cuestión del dinero y del poder en las expresiones de candidatos presidenciales que se va instalando en el inconsciente colectivo de la sociedad y lo toma como algo normal, como algo natural? Entonces la impunidad va a seguir plasmándose. Y por último, el Poder Judicial. Hablaba también que el Poder Judicial, los jueces, que es la institución que debe castigar la corrupción, en el Perú es visto como la institución más corrupta del Estado, seguida de la Policía Nacional y de la Fiscalía. Bien, creo que eso es todo lo que quiero compartir con ustedes para que vean de que el delito de corrupción hay que analizarlo, hay que sistematizarlo y hay que estructurarlo para poder atacar dónde está el problema. Es una cuestión personal, es una cuestión de individuos, es algo que es inherente al ser humano. No sé, eso es lo que quiero que ustedes también tratemos de reflexionar, si hay personas que podemos trabajar correctamente, hacer las cosas por vocación de servicio, trabajar para el más necesitado, para la gente que requiere nuestros servicios y poder nosotros ayudarnos. Muchas gracias, por tanto. Muito obrigado. Vamos já passar de imediato à última intervenção, novamente com o Lucelo Rodrigues, sobre a vitimização criminal em 3 cidades do México, o inquérito dos estudantes universitários. Buenas tardes nuevamente. Quiero compartirles un estudio que se hizo de victimización criminal en 3 ciudades de México. Fue una encuesta a estudiantes universitarios. Esto parte de un estudio de percepción de seguridad y democracia y un instrumento que se realizó en la Universidad Nacional y que aplicamos como parte de los proyectos del Laboratorio de Psicología Jurídica. Luego de afinar el instrumento, obtener esos datos, se hizo la aplicación en México. Algunos de los antecedentes que nos pueden ubicar en los resultados de la encuesta están referidos al nivel de homicidios que maneja la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico, donde vemos un índice del 4% de otros países y en México encontramos un índice de 23.4%, lo cual nos lleva a decir que en México podemos encontrar las ciudades que tienen un mayor índice de percepción de inseguridad y de casos reales de violencia, en este caso el homicidio, y también en el caso de robo. Encontramos algunos factores de riesgo a revisar, como el consumo de alcohol, como factor de riesgo para ser víctima de un delito, pero también se ha encontrado en los mismos como un potencializador para aumento de la violencia en el agresor. De acuerdo a la encuesta nacional de victimización, que lo que busca en México es generar o analizar la percepción de seguridad pública, se estima que hubo 22.8 millones de víctimas cuando hablamos de 18 años y más, que es parecido en edad a la muestra en la que se aplicó esta encuesta y que está referida a la población universitaria. Al igual, encontramos que la percepción para los jóvenes en un 73.2% es que es inseguro vivir en esta ciudad o estado y restringe sus actividades de acuerdo y modifica su estilo de vida de acuerdo a esa percepción
de inseguridad y de posibilidad real de ser víctima de un delito. Al igual, 1 de cada 4 habitantes de las ciudades capitales ha sido víctima en algún momento de algún delito. La inseguridad, resumiendo estos datos, en México es una de las principales preocupaciones para la ciudadanía. 6 de cada 10 ciudadanos dice tener o manifiesta temor a ser víctima de un robo. Sabemos que el hurto es uno de los delitos con mayor significancia para la percepción de inseguridad, y el 51%